En esta clase vamos a seguir hablando de estimación puntual, pero en la clase de hoy vamos a hablar de propiedades de los estimadores, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene que cumplir un estimador para ser un buen estimador? ¿Sí? O dados dos estimadores, ¿cómo los comparamos? ¿Cómo decidimos cuál es mejor que el otro? ¿O cómo decidimos cuál usar? Bueno, recordemos que en el problema de la estimación puntual, lo que suponemos es que tenemos una muestra aleatoria de una distribución f-θ, o sea que tenemos variables aleatorias x1, xn, con distribución f-θ y que son I y D, independientes e idénticamente distribuidas. Y lo que queremos es conocer aproximadamente θ. Entonces, ¿qué es un estimador? Un estimador puntual de θ es una función de la muestra, que notamos con un sombrero, θ sombrero, que es en realidad una función de x1, xn, o sea que es en realidad θ sombrero de x1, xn. Bueno, así de sencilla es la definición de estimador, simplemente una función de x1, xn, o sea una función de la muestra. Entonces, bueno, vamos ahora a estudiar propiedades que nos puedan decir cuáles de estas posibles funciones de la muestra van a funcionar como estimadores razonables, más o menos, bueno, razonables, que sean buenos estimadores, porque se imaginarán que cualquier función de la muestra no nos va a dar un buen estimador. Algunas darán buenos estimadores y otras no. El estimador θ sombrero puede notarse de cualquiera de estas tres maneras. θ sombrero de x1, xn es la forma más completa donde escribimos explícitamente la dependencia de θ sombrero en la muestra x1, xn. θ sombrero sub n se saca x1, xn para abreviar, pero se deja n para remarcar que depende de n del tamaño muestral. Si esa notación la usamos especialmente, bueno, cuando necesitemos recordar, tener bien presente la dependencia de n. Y a veces lo notamos el estimador simplemente con θ sombrero, que es una notación abreviada, por eso siempre hay que recordar que depende de n y que depende de x1, xn, por más que no lo escribamos. Entonces, como θ sombrero depende de x1, xn, θ sombrero es una variable aleatoria. Y θ sombrero, como es una variable aleatoria, tiene una función de distribución, o sea que uno le puede calcular la esperanza a θ sombrero y la varianza a θ sombrero. Por ejemplo, veamos qué pasa con los estimadores que vimos hace poco para la distribución uniforme. Entonces supongamos que x1 y xn son uniformes 0 θ y vimos dos estimadores para x1 y xn. El estimador de momentos, que era 2 por x raya n, y el estimador de máxima verosimilitud, que era el máximo entre x1 y xn. Entonces calculemos la esperanza y la varianza de cada estimador. Empecemos por la esperanza del estimador de momentos. Entonces, el estimador de momentos era 2 por x raya, entonces para calcular la esperanza, ¿qué hago? El 2 sale afuera de la esperanza, me queda 2 por la esperanza de x raya, la esperanza de la uniforme era b menos a sobre 2, o sea, θ sobre 2, o sea que me queda 2 por θ sobre 2, que es θ. Entonces, vemos que el estimador de momentos cumple esta propiedad, que la esperanza de θ sombrero es θ, que es lo que uno quería estimar, ¿sí? Esta es una propiedad interesante, deseable de los estimadores. Está bien que su esperanza, que al menos el valor esperado de θ sombrero, sea lo que uno quiere estimar. Calculemos ahora la esperanza del estimador de máxima verosimilitud. Recordemos que el estimador de máxima verosimilitud es, que lo abreviamos así, ¿está bien? EMB, es el máximo de los xy. Hemos visto en una práctica hace un tiempo que la función de distribución acumulada del máximo tenía esta forma, ¿sí? Era la acumulada de x1 a la n. Como la acumulada de x1 es la acumulada de una uniforme, me queda esto: 0 si u es menor o igual a 0, u sobre θ a la n si u está entre 0 y θ, y 1 si u es mayor o igual a θ.
Y entonces la densidad de tita sombrero es, bueno, la derivada de la acumulada, que nos va a quedar 0 si U no está entre 0 y tita, por eso la indicadora, y si U está entre 0 y tita nos queda esta expresión, que es la derivada de U sobre tita a la n. Bueno, ahora sí, la esperanza subtita de tita sombrero entonces es la integral, bueno, es esta integral, ¿sí? De U por la densidad. Bueno, si uno calcula esta integral nos da n sobre n más 1 por tita, ¿sí? O sea que la esperanza de tita sombrero, bueno, no es igual a tita, pero bueno, podemos pensar que es parecida, porque si n es grande, n sobre n más 1 estará muy cerca de 1, entonces esta esperanza va a estar cerca de tita. Calculemos la varianza ahora del estimador de momentos. Entonces, la varianza, acuérdense que el estimador de momentos será 2 por x raya, entonces la varianza es 4 por la varianza de x raya. La varianza de x raya es la varianza de xy sobre n, ¿sí? La varianza de xy es tita al cuadrado sobre 12, porque era, ¿se acuerdan? B menos a al cuadrado sobre 12, dividido n. Entonces esta es la varianza del estimador de momentos. La varianza del estimador de máxima verosimilitud. Tenemos acá de vuelta la densidad, entonces tenemos que calcular la esperanza de tita sombrero al cuadrado, que, ¿cómo la calculo? Como la integral entre 0 y tita de u al cuadrado por la densidad, ¿sí? U al cuadrado, bueno, esta integral, saco n sobre tita a la n, integro u a la n más 1 y aplico la regla de Barrow y me queda esto, n sobre n más 2 sobre tita cuadrado. Entonces la varianza de tita sombrero es la esperanza de tita sombrero cuadrado, que es esto, menos la esperanza de tita sombrero que calculamos en la diapositiva anterior, que es n sobre n más 1 por tita al cuadrado, ¿sí? Entonces nos queda esta expresión, que si uno la quiere acomodar un poquito, la puede escribir de esta manera, como n sobre n más 2 por n más 1 al cuadrado sobre tita cuadrado. Bueno, acá surge una primera comparación que podemos hacer entre tita y tita, entre el estimador de momentos y el de máxima verosimilitud para la uniforme, ¿no? Fíjense que esta varianza de tita sombrero, arriba tengo n y abajo tengo un polinomio en n de grado 3, ¿no? Porque tengo n más 2 por n más 1 al cuadrado. Entonces podemos pensar que esto más o menos tiende a 0, este término, ¿no? Este factor, como 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Entonces la varianza tiende a 0 a esa velocidad más o menos, a la velocidad de 1 sobre n cuadrado. En cambio esta varianza tiende a 0 a la velocidad de 1 sobre n. Y bueno, que la varianza tiende a 0 es una cosa bastante deseable del estimador, porque la varianza me indica cuán variable o cuán dispersos van a estar los estimadores que yo calcule con diferentes conjuntos de datos, ¿no? Pero yo no quiero que los estimadores sean muy dispersos. Cuanto menos dispersión tenga el estimador es que está siendo más preciso, apuntando mejor al verdadero tita. Por eso, bueno, la varianza chiquita, que la varianza tienda a 0 rápido, es una cosa deseable de los estimadores. Bueno, vamos a definir qué es el sesgo de un estimador. El sesgo de un estimador, o bias en inglés, es la diferencia entre la esperanza del estimador y el valor del parámetro que queríamos estimar. O sea, la esperanza de tita sombrero menos tita, ¿sí? Un estimador se dice insesgado si su sesgo es 0, es decir, si la esperanza de tita sombrero es tita. Dicho en otras palabras, el estimador se dice insesgado si su esperanza coincide con el valor de interés que queremos estimar. El estimador tita sombrero se dice asintóticamente insesgado si el sesgo tiende a 0 cuando n tiende a infinito, para todo tita. Es decir, si la esperanza de tita sombrero tiende a tita. Vimos que en el caso de la uniforme, el estimador de momentos es insesgado, pero el estimador de máxima verosimilitud es sesgado. Sin embargo, como su sesgo era
n sobre n más 1 sobre tita menos tita, resulta que es asintóticamente insesgado, ya que el sesgo tiende a 0. Vamos a calcular ahora el sesgo de los estimadores de máxima verosimilitud de mu y de sigma cuadrado en el caso normal. Entonces tenemos, supongamos que tenemos una muestra aleatoria, una distribución normal mu sigma cuadrado. Sabemos que los estimadores de máxima verosimilitud son el estimador de mu es x raya y el estimador de sigma cuadrado es esto, ¿está bien? Acuérdense que vimos que el estimador de momentos daba lo mismo, o sea que en realidad acá puse de máxima verosimilitud, pero en realidad también son los estimadores de momentos. Bueno, el estimador de mu es insesgado, eso es muy sencillo porque la esperanza de x raya es mu, es la esperanza de xi que es mu, ¿sí? El estimador de sigma cuadrado es sesgado, pero es asintóticamente insesgado, y vamos a ver por qué. Entonces, calculemos la esperanza de sigma sombrero cuadrado, ¿sí? La esperanza de regresión. Bueno, lo primero que hago es saco el n afuera de la esperanza, hago acá la distributiva del cuadrado del binomio, y luego distribuyo esta suma. ¿Sí? Me queda la suma de x y cuadrado, y acá, ¿qué hago? 2 por x raya no dependen de y, entonces me queda 2 por x raya por la suma de x y. Y cuando hago la suma de x raya al cuadrado, como tampoco depende de y, me queda n por x raya al cuadrado. Bueno, ahora, fíjense, la suma de xy la voy a escribir de otra manera. ¿Cómo la voy a escribir? Como nx raya, ¿está bien? Porque x raya es la suma de xy sobre n. Entonces la suma de xy es nx raya. ¿Está bien? Eso es lo que escribo acá. Pero entonces, perdón, vuelvo para atrás otra vez. Me queda 2 por x raya por nx raya. O sea, 2 por n por x raya al cuadrado. 2 por n por x raya al cuadrado. Bueno, acá, perdón, pero escribí otra vez lo mismo. Y acá, ¿qué me queda entonces? Nx raya al cuadrado menos 2nx raya al cuadrado es menos nx raya al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora esta esperanza la distribuyo. ¿Sí? Me queda la esperanza del primer término menos n por la esperanza de x raya al cuadrado. Entonces, junto con este 1 sobre n que está acá multiplicando, resulta que acá me queda la suma de la esperanza de x y cuadrado por 1 sobre n, menos, acá se tacha este n con este, y me queda la esperanza de x raya al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá finalmente también se va a tachar este n que está dividiendo, porque acá esto es lo mismo que n por la esperanza de x1 al cuadrado, porque como las xy son y d, la esperanza de las xy cuadrado siempre da igual, da siempre lo mismo que la esperanza de x1 cuadrado. Bueno, entonces llego a esto. Me queda la esperanza de x1 al cuadrado es lo mismo que la varianza de x1 más la esperanza de x1 al cuadrado, pero con el cuadrado afuera de la esperanza. Y acá hago lo mismo, esta esperanza de x raya al cuadrado es lo mismo que la varianza de x raya más la esperanza de x raya, pero con el cuadrado afuera y con un cuadrado afuera de esa esperanza. ¿Está bien? Entonces esto ya lo puedo calcular todo, ya sé cuánto dan todas estas cosas. ¿Cuánto dan? Esta varianza da sigma cuadrado, esta esperanza da mu cuadrado, esta varianza da sigma cuadrado sobre n y esta esperanza da mu cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda, acá fíjense que esto es n sobre n, o sea que me queda n menos 1 sobre n por sigma cuadrado y el mu se simplifica. Entonces, la esperanza de sigma sombrero cuadrado es n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. Y por eso dijimos que era un estimador sesgado, porque no nos da sigma cuadrado, ¿sí? Nos da diferente de sigma cuadrado. Entonces el sesgo de sigma sombrero cuadrado no es 0. ¿Está bien? Pero, sin embargo, esta esperanza tiende, cuando n tiende a infinito, a sigma cuadrado. Por lo tanto, este estimador es asintóticamente insesgado. Es sesgado, pero asintóticamente insesgado. Bueno, el estimador S cuadrado. Recuerdan que hablamos de que el estimador de sigma
muchas veces se usaba este estimador, S cuadrado, en lugar de sigma sombrero cuadrado, que en vez de tener un n dividiendo, tiene un n-1 dividiendo. Bueno, y ahora podemos ya explicar por qué se usa este estimador. Uno de los motivos, digamos, o un motivo por el cual se usa este estimador, y es que este estimador es insesgado. Si en vez de dividir por n-1 dividimos por n-1, este estimador resulta ser insesgado, ¿sí? Y la demostración queda como ejercicio. Uno puede, bueno, rehacer toda la cuenta que hicimos para sigma sombrero cuadrado, o bien, pero digamos, en vez de con n-1 dividiendo, o bien puede escribir ese cuadrado de esta manera, ¿no? Ese cuadrado es, ¿cómo se relaciona con sigma sombrero? Bueno, es multiplicar por n, hay que multiplicar por n y dividir por n-1. Entonces le calculo la esperanza a ese cuadrado escrito de esta manera, y usando que ya sabemos cuánto da la esperanza de sigma sombrero cuadrado, bueno, fácilmente se llega a que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Bueno, la segunda propiedad que vamos a ver de los estimadores es la consistencia. ¿Qué es la consistencia? ¿Qué es que un estimador sea consistente? Bueno, que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, n, el estimador se acerca a lo que queremos conocer. Formalmente, ¿cómo que quiere decir que un estimador sea consistente? Bueno, que tita sombrero sub n, acá le pongo el sub n porque vamos a tomar límite, y entonces, bueno, para remarcar que esto depende de n. Entonces, tita sombrero sub n tiende a tita en probabilidad cuando n tiende a infinito. Un estimador será consistente si se cumple esto. ¿Está bien? Esta es la definición de un estimador consistente. Bueno, algunas propiedades o situaciones en que se cumple la consistencia. La primera es que si tengo una muestra aleatoria de una distribución con esperanza mu y varianza sigma cuadrado, entonces x raya es un estimador consistente de mu. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que x raya es consistente independientemente de quién sea la muestra, de qué distribución tenga x1, xn. ¿Sí? X raya es un estimador consistente de mu. Lo único que tengo que pedir es que la varianza sea finita, y que la esperanza exista, ¿no? Y entonces x raya va a ser siempre un estimador consistente de la esperanza de xy. ¿Cómo se demuestra esto? Aplicando la desigualdad de Chebyshev. ¿Sí? Acuérdense que convergencia en probabilidad quería decir que esto tendiera a cero, ¿no? Decíamos x raya converge a mu en probabilidad si esta probabilidad tiende a cero. Entonces eso es lo que hay que ver, que esta probabilidad tiende a cero. Pero esta probabilidad es menor o igual que la varianza de x raya sobre epsilon cuadrado, que es lo mismo que sigma cuadrado sobre n epsilon cuadrado, y esto claramente tiende a cero cuando n tiende a infinito. Bueno, acá me quedó mal escrito, pero voy a corregir. Bueno, ahora sí, tiende a cero cuando n tiende a infinito, para todo epsilon mayor que cero. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta probabilidad tiende a cero, y por lo tanto, x raya es un estimador consistente. Otra propiedad: siempre que el error cuadrático medio tienda a cero, el estimador va a ser un estimador consistente. ¿Sí? Entonces, si el error cuadrático medio tiende a cero, tita sombrero n es consistente. Bueno, una propiedad importante es la siguiente: el error cuadrático medio de un estimador se descompone de la siguiente manera, como la varianza de tita sombrero más el sesgo al cuadrado. Y acá tenemos la demostración. El error cuadrático medio tenía esta fórmula, se definía de esta manera. Para llegar a escribirlo con esta descomposición, lo que voy a hacer es restar y sumar la esperanza subtita de tita sombrero. Bueno, y ahora voy a hacer el cuadrado del binomio, pero voy a tomar como términos este será el primer término y este es el segundo. Entonces me va a quedar la esperanza de este paréntesis al cuadrado, más este al cuadrado, que es esta parte, más dos veces el primer paréntesis, digamos que sería esta resta, por el segundo. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué pasa?
la esperanza esta la puedo redistribuir, digamos, ¿no? La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, entonces puedo escribir la esperanza de este cuadrado más la esperanza de este cuadrado más 2 por la esperanza de este cuadrado. Ahora, la esperanza de este primer término es lo mismo que la varianza de tita sombrero. La esperanza de este segundo término, ¿qué es? Es el sesgo al cuadrado, ¿sí? Porque fíjense que este paréntesis no tiene nada de aleatorio, porque ya la tita sombrero, que era lo único aleatorio, le calculé la esperanza. Entonces hacer la esperanza de algo que es un número fijo es lo mismo que dejar ese mismo número. Por eso esta esperanza ya no va más, acá no está más. Entonces esto es el sesgo al cuadrado. Y este tercer término me da 0. ¿Y por qué me da 0? Bueno, porque esta esperanza, fíjense que este paréntesis de vuelta no es aleatorio, es un número fijo. Entonces lo saco afuera de la esperanza, lo puedo sacar afuera. ¿Y qué me queda? 2 por este paréntesis por la esperanza de este otro paréntesis. Y esto es lo que está acá. Me queda, entonces, ¿ven? 2 por este paréntesis por la esperanza de esto. Pero la esperanza de esto es la esperanza de tita sombrero menos la esperanza de tita sombrero de vuelta. O sea que me da 0. Entonces todo este término se va y me queda, como queríamos demostrar, la varianza más el sesgo al cuadrado. Esta propiedad es muy importante porque nosotros en general lo que queremos es que el estimador tenga error cuadrático medio pequeño, porque el error cuadrático medio mide la diferencia entre el estimador y lo que se quiere estimar. ¿Está bien? Pero esto nos dice que para que el error cuadrático medio sea pequeño, tienen que ser pequeñas las dos cosas, la varianza y el sesgo, ¿sí? Y que esto nos da una idea de que a veces, por eso no es tan imprescindible que un estimador sea insesgado, porque a veces un estimador insesgado por ahí tiene una varianza más grande. Entonces no, hay que tratar de conseguir un equilibrio siempre entre sesgo y varianza, ¿sí? Si el estimador es insesgado pero tiene una varianza más grande, quizás no conviene un estimador que tenga un sesgo pequeño y una varianza más pequeña, ¿sí? Sesgo y varianza, entonces esas son las dos cosas que uno tiene que mantener pequeñas para lograr un buen estimador. Bueno, una propiedad es que como el error cuadrático medio es varianza más sesgo al cuadrado, si la varianza tiende a 0 y la esperanza tiende a tita, entonces el error cuadrático medio converge a 0 y por lo tanto el estimador va a ser consistente. O sea que tita n sombrero va a tender a tita en probabilidad, ¿sí? Bueno, como ejemplo veamos la consistencia de la media muestral. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria, una distribución cualquiera, con esperanza mu y varianza sigma cuadrado finita. Y estimamos mu por x raya. Entonces, la esperanza de x raya vimos que es mu, sabemos que es mu, la varianza de x raya sabemos que es sigma cuadrado sobre n, entonces mu sombrero va a ser consistente, porque el sesgo es 0 y la varianza tiende a 0. Entonces x raya es consistente. Veamos ahora la consistencia de los estimadores de tita en la uniforme 0 tita. Entonces, supongamos que tenemos una muestra aleatoria, una distribución uniforme 0 tita, teníamos que el estimador de máxima verosimilitud era el máximo entre los x y, ¿sí? O sea, vimos que la esperanza es n sobre n más 1 sobre tita, y por lo tanto, tita sombrero es asintóticamente insesgado. Vimos también que la varianza era n sobre n más 2 por n más 1 al cuadrado por tita cuadrado, y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, la esperanza es el estimador no es insesgado, ¿no? El estimador es asintóticamente insesgado, pero no importa, estimador asintóticamente insesgado con varianza que tiende a 0 es consistente por la proposición que vimos recién. Bueno, para ir terminando, veamos las propiedades de la convergencia en probabilidad, porque estas muchas veces nos van a servir para probar consistencia de estimadores. Entonces, supongamos que tenemos dos sucesiones de variables aleatorias, x1, x2, xn, y 1 y 2 y n, ¿sí?
supongamos que xn converge en probabilidad a A e yn converge en probabilidad a B. Entonces, las propiedades de la convergencia en probabilidad son similares a las propiedades de los límites de sucesiones numéricas, ¿no? Por ejemplo, la suma de xn más i sub n converge a la suma de los límites, ¿sí? O sea, xn más i sub n converge en probabilidad a A más B. La resta de las sucesiones converge a la resta de los límites, o sea, xn menos i sub n converge en probabilidad a A menos B. El producto converge al producto de los límites, xn por i sub n converge en probabilidad a A por B. El cociente converge al cociente de los límites, siempre que B sea distinto de 0. Después, si le aplico una función continua, g, a xn, a cualquiera de las dos sucesiones, va a esa nueva variable aleatoria, g de xn, va a tender en probabilidad a g del límite de xn. O sea, g de xn converge en probabilidad a g de a. Si g es continua en a, ¿sí? Y por último, si tengo una sucesión ahora numérica, c sub n, una sucesión numérica que converge a un número c, entonces c sub n por xn converge a c por a. El límite de c sub n por el límite de xn, c por a, en probabilidad. Usando estas propiedades vamos a probar la consistencia de la varianza muestral, o sea, de s cuadrado, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una distribución cualquiera con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, la varianza muestral s cuadrado es un estimador consistente de la varianza poblacional. Entonces, para ver esto, escribimos a s cuadrado de esta forma. ¿Cómo veo que esto es igual a esto? Bueno, con la misma idea de la cuenta que hicimos cuando calculamos la esperanza de sigma sombrero cuadrado. ¿Sí? Hay que hacer el cuadrado del binomio y hacer unas cuentitas que ya hicimos en esa diapositiva, la pueden volver y mirar. De hecho, por favor, vuelvan y mírenla. Y pueden escribir la demostración de que estas dos cosas son iguales y bueno, la repasan. Bueno, entonces esto me queda igual a esto. Y ahora, ¿qué hago? Digamos, saco un n como factor común. ¿Qué hago? Tengo que dividir por n este primer término y el segundo, y me queda n sobre n menos 1 por el promedio de x cuadrado menos x raya al cuadrado, ¿sí? Ahora, por la ley de los grandes números, x raya tiende en probabilidad a mu. Entonces, por la propiedad 4, que si bien no las numeré, pero bueno, es la cuarta, si yo le aplico una función continua a x raya al cuadrado, va a tender a g, a esa misma función continua, en el límite. Entonces, acá la función continua que le aplico es elevar al cuadrado. X raya tiende a mu, entonces g de x raya tiende a g de mu. Perdón. G es elevar al cuadrado, entonces ¿qué me queda? X raya al cuadrado converge en probabilidad a mu cuadrado, ¿sí? Entonces tengo a qué tiende este término. Ahora, ¿a qué converge este término? Bueno, ahora lo vemos escrito, pero veamos a qué tiende. Bueno, esto es un promedio de variables aleatorias. Esas variables son x y cuadrado. Entonces este término va a converger en probabilidad a la esperanza de x1 cuadrado. ¿Está bien? Este término es lo que dijimos recién, ¿no? Tiende en probabilidad a la esperanza de x1 cuadrado. Bueno, acá debería decir x1 cuadrado. Ahora sí, la suma de x y cuadrado converge en probabilidad a la esperanza de x1 cuadrado, que es la varianza de x1 más la esperanza de x1 al cuadrado, pero con el cuadrado fuera de la esperanza. Y esto es sigma cuadrado más mu cuadrado. Como además n sobre n menos 1 tiende a 1, se obtiene que s cuadrado converge a, el límite es 1, así que no lo escribo, me queda sigma cuadrado más mu cuadrado menos mu cuadrado, y esto es igual a sigma cuadrado. Y por lo tanto la varianza muestral es un estimador consistente de sigma cuadrado.